Hola a todos, este es Night Emperor. Hoy vamos a hablar de un tema bastante difícil y negativo para todos los fans de Bleach. De hecho, hoy vamos a analizar por qué se odia a Orihime, cuál es la razón principal por la que los fans de Bleach odian a Orihime, y algunas otras razones. Bueno, ahora vamos a sumergirnos en el vídeo. ¡Vamos! Vamos a romper en su mayor parte solo el original, aka, principal, razón Orihime es odiado. Sé que el odio de la gente puede ser sesgado y todo eso. Así que vamos a hablar de la razón principal que muy probablemente comenzó todo. Empecemos con por qué es importante tener en cuenta la mentalidad del lector al escribir una historia. ¿Sabes por qué Orihime y de hecho Chad se convirtió en la más odiada entre el elenco principal? Se debe a desafortunadas razones de lanzamiento. Sería bastante ingenuo y bonito para los que pensaran así. La respuesta es no. Se debe a la naturaleza del público. Al fin y al cabo, Bleach es un manga shonen que trata sobre todo de batallas. La mayoría de los lectores eligen esta historia porque esperan batallas y personajes fuertes. Una vez más, lo que querían ver eran batallas. Y como se trata de un manga de lucha, los lectores que quieren ver batallas, por supuesto, respetarán a los personajes fuertes o duros. Si un personaje no puede luchar, entonces ese personaje suele ser considerado un personaje inútil. En consecuencia, Orihime es generalmente percibida de forma negativa, ya que su personaje nunca ha tenido una buena pelea aparte de su activación de poderes, que es un momento en el que aún es bien recibida. Y, de hecho, no hemos visto grandes progresos en sus habilidades después de eso. De hecho, no solo Orihime es odiada. Sado Yasutora también es odiado por ello, solo que no es tan notorio porque suele ser ignorado a los ojos de la audiencia, probablemente porque simplemente no destaca en su personaje. Los curanderos, especialmente los personajes pasivos, se encuentran inmediatamente en desventaja en el gusto y la popularidad del público. Una persona que no puede luchar no es necesaria porque no contribuye a la batalla. Ese personaje puede curar. Y que, para los lectores, los sanadores son solo una herramienta. No son más que una fuente viva de pociones de HP. Hasta cierto punto, los lectores incluso los ven como una herramienta para que el escritor consiga que los guerreros luchen y ganen de nuevo. ¿Quieres ejemplos? Pues coge a la misma Elizabeth de 7 Deadly Sins. Es una heroína, pero el hecho de que sea una curandera le ha dejado la crítica del personaje de que no es más que una herramienta útil para curar a todo el mundo. Esto, y su pasividad, le ha permitido adquirir Athers. Por supuesto, eso no le impedirá estar entre los 10 primeros en la encuesta de popularidad, porque en general es un personaje bueno y adorable. Pero, ¿quién ha resultado ser más popular? Pues Diana y Elaine, los personajes con más poder de lucha, los que aportaron más valor. No estoy diciendo que esto se aplique a todos los lectores y espectadores, hay muchos lectores y espectadores que valoran más la personalidad y las relaciones que su destreza en el combate. Pero la destreza en la lucha es un factor importante para los lectores de manga shonen. Si un personaje es fuerte y tiene sangre fría, lo más probable es que reciba el apoyo del público, por ejemplo, Ersa, de Fairy Tail, o Nakiri Erina, de Shokugeki no Souma con sus habilidades. Si la mujer no es fuerte, es más probable que sea odiada que amada. El ejemplo de Rukia se encuentra entre los ejemplos únicos y especiales. En realidad no está entre los más fuertes, pero Taito Kubo consiguió que fuera la chica más popular en todas las encuestas sobre personajes y, en última instancia, el personaje más popular de Bleach. Los críticos incluso la han considerado una heroína revolucionaria. Esto solo demuestra la habilidad de Kubo como escritor a la hora de retratar personajes. La principal razón por la que se la considera una heroína es porque ha demostrado todas las cualidades de un guerrero que es el centro de Bleach y de cualquier shonen. Puede que no sea la más fuerte, pero ha demostrado que su personalidad es una de las más fuertes. Incluso en su momento más débil, se esforzó al máximo por salvar a la gente. Incluso puede sentirse bien consigo misma cuando ha perdido su fuerza. Por encima de todo, es un personaje desinteresado y muy humilde, con una buena cabeza sobre los hombros.
El diseño de su personaje es muy accesible y está llevado a un punto en el que realmente no puedes encontrarle ningún fallo verdadero a menos que intentes distorsionar las cosas para adaptarlas a tu negatividad y odio. El problema por el que Orihime ha sido percibida negativamente por algunos o la mayoría de los espectadores es que no es el tipo de personaje principal apropiado para el manga shonen. Ella es el tipo de personaje que sería bien recibido por los lectores del género shoujo, ya que su carácter es más apropiado allí. En consecuencia, tratar de retratar a Orihime como la protagonista solo obtendrá reacciones en contra. Esto también es cierto tanto para la gente neutral como para la gente a la que le gusta Orihime, esperando que actúe a la par que Rukia, y es probable que se lleven una decepción. El problema es que no se trata del carácter de Orihime. No se supone que actúe como una heroína. Rukia y Orihime son personajes que contrastan entre sí. Orihime es fuerte cuando Rukia es débil. Orihime es débil cuando Rukia es fuerte. Por eso cuando Rukia está ausente, Orihime es más visible. Pero cuando Rukia está presente, Orihime se hace menos notable. Orihime no se supone que sea fuerte. No se supone que sea una heroína. En el mejor de los casos, es más o menos una heroína sustituta. Y por eso no se puede eliminar el odio a Orihime, sobre todo cuando se intenta apelar a la simpatía. Hay diferentes tipos de lectores y espectadores. Los que la odian son en su mayoría el tipo de lectores o espectadores que no aprecian a los personajes débiles. Si realmente quieres que Orihime no sea odiada, deberías intentar cambiar de opinión de la misma forma que vemos a Kon. Mira, él no lucha y en gran medida actúa como un sustituto de Ichigo, al igual que Orihime en cierto modo sustituye a Rukia, aunque no tan literalmente como Kon. ¿Odiamos a Kon? No pensamos que sea inútil, porque nos hemos dado cuenta de que no es más que un personaje secundario. Si hay gente que odiará a Kon, es porque es un pervertido o alguien que odia a todos los que considera débiles. Intentar que veamos a Orihime de la misma forma que vemos a Rukia solo la enterrará más porque tienen una gran diferencia. De hecho, creo que ese es uno de los factores por los que la odian. Comparan a Orihime con Rukia, lo cual no es muy favorable para Orihime. El caso es que a Rukia la convierten en la reina de Bleach y está diseñada en todos los sentidos para ser lo que debe ser una heroína shonen. Y, a diferencia de Orihime, ella es la que ocupa la mayor parte de la pantalla en Bleach. E imagínate cómo esta chica dulce y amable de repente empezaría a asesinar a diestro y siniestro, pero eso no encaja con su personaje. Vi en algún lugar en los comentarios en YouTube, la razón para odiar a Orihime fue que Orihime supuestamente trató a los enemigos arrancar e Ichigo Orihime no quería tratarlo cuando Grimmjow lo ordenó. Está bien que el contexto estaba allí. Orihime no quería tratar a Ichigo porque no quería que fuera mutilado una y otra vez. ¿Por qué Orihime trató a los arrancar? De nuevo, ¿qué estaba viendo y escuchando el público? Este comportamiento describe perfectamente el carácter de Orihime. Porque incluso cuando curó el brazo de Grimmjow estaba pensando en lo difícil que haría la situación en la batalla, pero con esta acción estaba intentando demostrar que era útil, porque Ulquiorra le dijo a Orihime cuando estaba detenida por así decirlo que mataría a todos si Orihime no iba con él, y si lo hacía no haría daño a los demás. Y por el hecho de que ella sería útil a Aizen y Ulquiorra Orihime pensó que los otros no serían tocados, al menos hasta la guerra. Ni siquiera sé por qué tengo que explicar eso. Ahora volviendo a la razón principal, aunque es un gran argumento, no es 100% cierto. Hay personajes en Fairy Tail que no son personajes fuertes pero son adorables y la gente los quiere. Dejando de lado esa razón, tus buenos argumentos al respecto dejan de tener sentido cuando los que odian a Orihime te dicen abiertamente a la cara que odian a Orihime porque es la rival de Rukia en el supuesto frente amoroso con Ichigo. Fuera de bromas, me encontré con una teoría bastante extraña de un fan del bando Ichiruki, por así decirlo, no fue idea mía, lo dice él mismo. Escucha esto. La teoría es la siguiente: en las últimas escenas del capítulo 686, vemos como Ichika empieza a conocer a Kasui. Y cuando Kasui le dice a Ichika su nombre, también declara que él también es una especie de Shinigami. Pero lo más importante de esta escena es cuando Kasui se convierte en Shinigami a voluntad. Esta parte desconcertó un poco al autor porque su padre Ichigo es en parte Shinigami, pero su madre era Orihime Man. Y entonces el autor de esta teoría se pregunta cómo pudo Kasui transformarse en Shinigami sin usar un alma modificada o una insignia de Shinigami sustituto.
Como el padre de Ichigo era Shinigami y su madre Quincy, no podía transformarse en su forma Shinigami a voluntad. Por eso tenía a Kon y una insignia de Shinigami sustituto. Entonces, ¿por qué no ocurre lo mismo con Kasui? Omitiremos aquí la primera opción, no tiene nada que ver con el tema del vídeo. Nos interesa el segundo punto. El autor de la teoría explica que tal vez Orihime no sea la verdadera madre de Kazuya. El autor de la teoría quiere decir que en cierto modo explica la transformación a voluntad, y por qué Kasui parecía heredar los poderes más del lado de Shinigami. Y luego el autor de la teoría simplemente resume que tal vez la verdadera madre de Kasui sea la bella Shinigami de pelo negro que recientemente fue ascendida a capitana de la 13ª división. La teoría me parece absurda porque como mínimo Ichigo y Rukia nunca harían algo así. Y mira a Kasui, luego Rukia y luego Orihime, la respuesta es obvia. Hay gente tan reacia a aceptar a Orihime e Ichigo que se inventan teorías como esa. Si esa era la teoría antes de que saliera el capítulo Inferno. Orihime puede estar entre los personajes más odiados, pero también es uno de los 10 personajes favoritos. Bleach se dirige a distintos tipos de lectores y espectadores, pero sigue siendo mayoritariamente shonen. Y no es el género de Orihime, pero ella sigue aquí porque es la que equilibra la historia. En realidad, entiendo que hay otras razones, como por qué Orihime eligió a Ichigo antes que a mí, ese tipo de cosas. Así que dime tu versión de por qué odias tanto a Orihime. O puedes decirme una de las que nombré aquí, o puedes decirme lo contrario de por qué amas a Orihime. Eso es todo de lo que quería hablar hoy. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuál es tu razón para odiar a Orihime? ¿O por qué amas a Orihime? En general, si muchas personas siguen teniendo dudas, entonces pregúntelas en los comentarios y quizá intente responderlas en el próximo vídeo. Suscríbete al canal si no lo has hecho, y nos vemos en el siguiente vídeo.